Garibay se impuso en un evento que durante los últimos años ha estado dominado por atletas keniatas, estableciendo un récord histórico para esa competencia: 2 horas, 8 minutos. Cuando cruzó la meta de la maratón de la Ciudad de México, el boliviano Héctor Garibay dio un brinco de júbilo. Y no era para menos. Acababa de establecer un nuevo récord para el evento, 3 minutos más rápido que el que se había impuesto en 2018. La nueva marca es de 2 horas 8 minutos y 22 segundos. Garibay es uno de los pocos en ganar un evento que ha sido dominado por atletas keniatas desde 2018, con la excepción de 2021, en la que lo ganó el mexicano Darío Castro, y se espera que sea una de las sorpresas en los Olímpicos de París, que se celebrarán en 2024. Pero el ascenso de Garibay a ser uno de los mejores atletas de fondo del mundo no ha sido fácil. Nacido en Oruro, el hombre trabajó como taxista para poder financiar su carrera, debido a lo que él ha llamado falta de apoyo de parte de los patrocinadores. Gran parte de su financiamiento ha venido de la gobernación de Oruro, a la que agradeció durante su victoria en México por proveer los pasajes de avión, y de su participación en eventos como la maratón que acaba de ganar, que otorga unos $30,500 americanos al ganador. Vine a México por la victoria porque sabía que por la altura le iba a ser difícil a los otros participantes, dijo el maratonista después de finalizar la competencia en Ciudad de México. A pesar de haber marcado un tiempo récord en México, el registro más rápido de Garibay lo consiguió en febrero en Sevilla. Su tiempo de 2 horas 7 minutos y 44 segundos le valió un paso tanto al Mundial de Atletismo de 2023, como a los Juegos Olímpicos de París en 2024. Esto, a su vez, le dio reconocimiento nacional y le ganó el apoyo del gobierno de Bolivia con 2 becas del Comité Olímpico Boliviano. Y aunque el tiempo de México es mayor que el que registró en Sevilla, hay que recordar que la maratón de la Ciudad de México ocurre a 2.240 metros, sobre el nivel del mar. Para mí, es un poco más fácil porque vengo de más altura, por lo que mi objetivo siempre fue pelear por los primeros lugares, dijo Garibay después de la carrera de México. Antes de empezar a competir en el atletismo, Héctor Garibay jugaba fútbol, hasta que tuvo una lesión que no le permitió seguir jugando por un tiempo. El fisioterapeuta le aconsejó que trotara para recuperarse, comenzando así a meterse al atletismo. Garibay tuvo su primera experiencia internacional en 2019 al marcar un tiempo de 14 minutos, 24 segundos 68 centésimas, en el Campeonato Sudamericano de Lima. Terminó 10º en los 5.000 metros planos. En 2021 llegó al Campeonato Sudamericano de Guayaquil con 30 minutos 35 segundos, 85 centésimas, en el 6º puesto, en los 10.000 metros planos. Al año siguiente ganó los Juegos Bolivarianos de Valledupar en 29 minutos 42 segundos, 54 centésimas, y ganó la medalla de plata en los 10.000 metros planos detrás de su compatriota Vidal Vasco, y luego alcanzó el Campeonato Mundial en Eugene, con 2 horas 12 minutos 44 centésimas, donde quedó en el puesto 36 en el maratón. En octubre participó en los Juegos Sudamericanos de Asunción y ganó allí con 29 minutos 35 segundos 87 centésimas, la medalla de bronce en los 10.000 metros detrás de los chilenos Carlos Díaz e Ignacio Velázquez. En 2019 y 2022, Garibay fue campeón de Bolivia en los 5.000 metros planos. Héctor es un ejemplo de autoconfianza y constante trabajo, que ha tenido como culminación el pasado triunfo en el Maratón de la Ciudad de México. De alguna manera, todos tenemos una especie de competencia. Luchar contra nuestros propios rivales, a veces a nuestros ojos invencibles, como los deportistas keniatas pudieran parecer en competencias de fondo y sobre todo en competencias de maratón. Una buena técnica para conseguir nuestros propios triunfos
es mantener nuestra lucha, que es solo importante para nosotros, en completo secreto. Los deportistas keniatas en cierto momento parecían invencibles. Sin embargo, Héctor es un clarísimo ejemplo de que lograr el triunfo en cualquier ángulo de la vida está en nuestras manos, y que solo es cuestión de preparación, enfoque y autoconfianza lograr el triunfo. Vamos y venzamos a nuestros invencibles keniatas. Podemos hacerlo.